¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a explorar y a cuestionar. Explorar, cuestionar, para que todo lo que puede caer se caiga. Porque si puede caer, es que no es cierto. Si está ahí aguantado con cola, es que lo pusiste alguna vez. Entonces no es lo fundamental, no es cierto. Es como si nos ponemos en remojo en un disolvente. Vamos a ponernos en remojo en un disolvente un par de días para perder todos los añadidos. Todos los añadidos en algún momento parecían ser soluciones a un cierto vacío, a una cierta carencia. Entonces, como voy pegando cosas para ver si la carencia se acaba ya. Pero no se acaba, ¿no? Y aquí estamos. Pero ¿cuál es la historia? La historia del buscador, la historia de esta falsa identidad, es una historia de buscar alivio, buscar soluciones a un malestar. Una historia de huir de lo que no me gusta y buscar lo que me gusta. Huir del dolor, buscar la satisfacción, el placer, o lo que es lo mismo, la comprensión, porque es la satisfacción de la comprensión, la satisfacción de ser alguien mejor, pero son satisfacciones que no acaban de ser lo que pensaba. Entonces la búsqueda se articula desde, podríamos decir, unos parámetros, unas referencias, que siempre son cómo lo hago, qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir, cuándo voy a llegar, qué es lo que me falta, cómo lo añado, y se van articulando infinidad de preguntas que todas son de alguna forma la expresión de esta referencia. ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que añadir? ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde hay que llegar? Todo en búsqueda de satisfacción, de poner fin a una determinada experiencia. Pero esa experiencia siempre vuelve. No importa lo que haga, siempre vuelve. Y a veces incluso vuelve con más fuerza. En lugar de apaciguarse, parece que se va incrementando. Me parece que se apacigua, pero después resulta que no. Más soluciones, más cosas que hacer, más formas de llegar. Cosa que está muy bien porque todo esto es la exploración de lo que no es. Es la búsqueda en la dirección en la que lo que busco no puede ser encontrado. Pero bueno, está bien, ¿no? Porque para ver que no puede ser encontrado ahí, pues parece que tengo que buscar ahí. Pues perfecto. Ahora, lo que ocurre es que suele llegar un momento en el que la propia búsqueda o estos propios parámetros, de una manera u otra, intuitivamente, empiezan a ser reconocidos como algo que quizás no, estas promesas quizás no son falsas, estas promesas. Quizás no voy a encontrar la satisfacción y la paz ahí. Y entonces aparece la posibilidad
de unas preguntas distintas, de unos parámetros distintos, que sigue siendo búsqueda, pero claro, es bastante diferente porque los parámetros han cambiado. La dirección de búsqueda cambia. Y entonces aparece la posibilidad de hacer preguntas distintas. Preguntas que ya no me enfocan hacia el futuro, hacia después, sino que son indicaciones hacia aquí, hacia esto, hacia lo que esto es. Y hacia la posibilidad de desintegrar, digamos, los velos estos que parecen tapar lo que esto es y lo que tú eres. Entonces, parece la posibilidad de hacernos unas preguntas que antes eran impensables, ¿no? Absurdas. Como por ejemplo, si eres tus pensamientos. ¿Eres tus pensamientos? O si eres un cuerpo. ¿Es un cuerpo? O por ejemplo, si estás en un cuerpo. O al final, en definitiva, ¿de qué estás hablando cuando dices yo? ¿De qué estás hablando cuando dices yo? Siempre hablando de yo, de mí, de yo, de mí, y no sé de qué estoy hablando. ¿De qué estás hablando? No, porque es algo que obviamente damos por supuesto. Ahora llega un punto que podemos dejar de darlo por supuesto. Espera, ¿de qué estamos hablando? Entonces, estas preguntas, a diferencia de las otras, estas preguntas no te las puede responder nadie. Porque solo son preguntas que señalan hacia tu experiencia en este instante. Una experiencia obviamente intransferible e inaccesible para cualquier otra supuesta persona. Con lo cual, la respuesta a estas preguntas solo puede estar aquí, en tu propia observación, no en lo que te dice alguien. Ni siquiera el supuesto maestro, que no existe en realidad. Entonces, la invitación fundamental es a que respondas por ti mismo, por ti misma, de una manera definitiva a estas preguntas, a partir de la observación de tu experiencia. No porque alguien te dice en una masterclass. Hay muchas masterclasses, pero nadie puede contestar estas preguntas en una masterclass. Aunque sea una masterclass espiritual, ¿eh? A veces cuanto más espiritual es la masterclass, más confusión. Pero claro, si es una masterclass de cómo preparar pollo al horno, es simple, es concreto, ¿no? Está bien, tiene sentido el cómo. Pero si es la masterclass espiritual, la cosa se complica mucho. Entonces ya hay una gran cantidad de conceptos, cosmologías, historias, evoluciones, procesos, que ya no tienen nada que ver con la inmediatez del pollo en el horno, que es la realidad, de hecho. Porque claro, el deseo espiritual es un deseo de realidad, de la realidad de esto, de ti. Pero lo que suele aparecer como respuesta es una respuesta hacia la irrealidad, hacia los conceptos, las filosofías, las nociones elevadas, ¿no? Los procesos complejos, las jerarquías ficticias.
Entonces, estas preguntas, las preguntas importantes, diríamos, y no importantes por sí mismas, sino importantes porque responden a tu anhelo. Aquí lo único importante es tu anhelo, nada más, tu propio deseo, ¿no? El deseo surge de ti, el anhelo de verdad surge de ti, y la respuesta solo puede surgir de ti, no va a surgir de otro sitio. Porque el anhelo es simplemente el deseo de mirar esto y reconocer, mirar y reconocer. ¿Reconocer qué? Pues lo que hay, no lo que habrá cuando alguien te lo cuente, no lo que habrá cuando llegues a no sé dónde, o cuando entiendas no sé dónde, no sé qué. Reconocer esto, lo que esto es, lo que tú eres. Entonces, ¿qué te parece? ¿Eres tus pensamientos? A veces, bueno, no, a veces sí, no, a veces parece. Bueno, la comprobación es que todo pensamiento en relación a ti es un objeto. Todo pensamiento es un objeto en relación a ti. Y si decimos pensamiento, pues también decimos emoción, si quieres. Todo pensamiento, toda emoción es un objeto en relación a ti. Es muy evidente, ¿no? Que tú eres el sujeto, tú eres consciente de los pensamientos. Es muy evidente al observarlo, ¿no? Al detenerte a mirarlo, pero después no nos parece tan evidente. Cuando parece que estamos sumergidos en la historia de mis desgracias, de mis incapacidades, de lo que me va a pasar, de lo que no puedo hacer, de lo que sí puedo hacer. Pero claro, todo esto es pensamiento. Y en ese momento, eso es lo que soy. Parece, parece. Pero nada ha cambiado. Todo eso sigue siendo un objeto en relación a ti. Y claro, a veces se le llama mente esto, los pensamientos, el proceso mental. Es algo bastante confuso, ¿no? Pero bueno, de momento podemos decir, bueno, eres tu mente. Pero claro, si fueras esto, toda la noción de controlar los pensamientos o controlar la mente no tendría ningún sentido, ¿no? Si es lo que eres, no hay nada que controlar. Si eso es algo que controlar, pues será algo que está ahí y que parece que está descontrolado. Siempre que aparece esta noción de hay que controlar algo, ese algo no es lo que eres, es algo, es otro objeto. Lo que eres no es controlable. ¿Por qué aparece la noción de tener que controlar la mente, los pensamientos, las emociones? Bueno, porque en ese momento parece que es lo que soy. Si no, ¿para qué controlar nada? Pero el mismo hecho de la posibilidad de controlarlo evidencia el hecho de que no es lo que eres. Es algo que está ahí. Ahí, que es aquí, claro. Es algo que sucede. ¿Y el cuerpo? ¿Eres un cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? En tu experiencia, no conceptualmente. Ahora mismo. Tú percibes tu cuerpo. Pero si tenemos que ser más precisos,
No es verdad que percibas tu cuerpo. Lo que percibes es una serie de sensaciones cambiantes. O incluso un concepto de cuerpo, una idea de cuerpo. Todo ello es percibido. Es decir, el cuerpo o las percepciones llamadas cuerpo son también objetos en relación a ti. Son objetos respecto a ti. Es algo percibido. ¿Quién percibe el cuerpo? Porque claro, la sensación de tu pie no se percibe a sí misma. Tú percibes la sensación del pie. La imagen de tu cuerpo que se puede generar tampoco se percibe a sí misma. O la sensación de solidez corporal tampoco se percibe a sí misma. Los objetos no se perciben a sí mismos. El cuerpo no es una excepción. Tú percibes el cuerpo. Y este objeto cuerpo viene y va. Tú no. Entonces, si el cuerpo es, en tu experiencia directa, ahora mismo, un conjunto de sensaciones, un conjunto de percepciones, de ideas, de conceptos, ¿puedes estar tú dentro de eso? ¿Estás en un cuerpo? ¿Estás en una sensación? ¿Estás en 7, 8 sensaciones? ¿Estás en una imagen? Claro, tú no estás en ningún objeto. Y la colección de objetos llamada cuerpo no es una excepción. Todo lo que es aparece y desaparece aquí, en ti. Tú no estás en la silla, en el objeto silla, no estás en el objeto sensación del pie o sensación del pecho. Tampoco estás en la idea de soy estupendo o soy un desastre. Ambos aparecen y desaparecen en ti, ¿no? Así que, ¿de qué hablas cuando dices yo? Yo y mí. Para mí, para mí que yo soy, para mí que yo soy, todo lo que viene después de la frase es falso. Yo soy. Punto. O yo soy ahí donde existe todo lo que es. Todas las percepciones aparecen y desaparecen en ti. Todas las ideas, todos los conceptos, todas las sensaciones corporales. Todo es esto. Siempre esto, siempre aquí, siempre en ti. Siempre una totalidad indivisible e inalterable. Pues a partir de empezar a plantear estas preguntas, lo asumido va cambiando, se va desintegrando, va apareciendo otra posibilidad experiencial.
no teórica. Y se van haciendo evidentes cosas que no lo eran, por sí solas, en su propio tiempo, en su propio momento, que siempre es aquí. Como por ejemplo el hecho de que este momento es siempre total y absolutamente inalterable. Esto es exactamente lo que es siempre y nunca ha sido alterado. No hay ningún punto externo a esto desde el que poder alterar esto. No hay fuera de aquí. Pero claro, si resulta que el cuerpo está en ti, ¿dónde está la mesa? Pues en el mismo sitio, ¿no? Sitio que no es un sitio, ¿qué es esto? ¿Qué es aquí? Y es interesante observar que desde la posición anterior, y la posición de cómo lo hago, qué hago, hacia dónde voy, si llego o no llego, esto es completamente inútil. Ya, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo uso esto para llegar a donde tengo que llegar? Porque se mezclan las dos posiciones. Claro, la posición por defecto parece ser la de buscar algo en el futuro y entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo llego hasta allí? ¿Qué me sobra? ¿Qué me falta? Entonces, esa posición, pues hay una inercia ahí. Entonces, escuchamos esto y la posición reaparece y dice, vale, entonces ¿esto cómo lo aplico? Porque ahora me está quedando claro ya me lo he apuntado, creo que no se me va a olvidar, cómo llego hasta, cómo lo uso para mis propósitos, dice el buscador, ¿no? Pero claro, esto es tremendamente frustrante para el buscador, porque claro, es posible convertirlo en algo que yo tengo que hacer momentáneamente, pero cada vez menos, porque cada vez es más evidente que no tiene nada que ver con esto. Esto implica la absoluta desintegración de la anterior posición, no su satisfacción final. Pero claro, no pasa nada porque la anterior posición es falsa, es totalmente falsa. Es un constructo alrededor de lo que no eres y como tal siempre es insatisfactoria. Al final la cuestión es muy simple, ¿no? Vivir como lo que no eres es insatisfactoria. Sí, pues claro, claro, inevitablemente. Y por eso el deseo real es vivir, existir como lo que sí eres. Pero claro, esto no es una solución para el buscador. Es simplemente el fin de la búsqueda de soluciones. Porque el buscador busca soluciones a problemas inexistentes y por eso no termina nunca. Es un proceso de creación de problemas inexistentes y de búsqueda de soluciones inexistentes. Es una rueda sin fin. Entonces, este señalar a lo que es no es la solución definitiva para todos los problemas del buscador. Es la desaparición del creador de problemas. Porque ninguno de esos problemas tenía solución. Nunca.
Pero como lo que suele pasar es una alternancia, ¿no? De repente hay un deseo, un anhelo de ver lo que es, de contestar estas preguntas desde la experiencia, pero después reaparece la inercia, pero a ver, un momento, ¿esto cómo lo uso? Vamos a ver, es que no lo entiendo, ya he visto no sé cuántos vídeos, no sé cómo aplicarlo. Bueno, no pasa nada, se ha activado la inercia esta, que se va a desactivar tarde o temprano porque es pasajera, y entonces volveremos a simplemente mirar lo que es. Conocer lo que es. Entonces no hay ningún problema que se resuelva. Simplemente desaparecen o son vistos por lo que son. Los problemas, las dificultades, los obstáculos nunca están ahí. Siempre están aquí en un determinado punto de vista. Si este punto de vista se desvanece, el problema se desvanece. Y claro, ¿cuál es el mayor problema que solemos tener? Al final nos damos cuenta, ¿no? Si el problema soy yo. El problema soy yo. Ya no puedo culpar a nadie. Tengo que ser honesto. El problema soy yo. Sí, bueno, claro. El problema es el yo imaginario. ¿Cómo no va a ser un problema si es imaginario? El verdadero problema que soy yo no se puede arreglar. Por eso todas las soluciones fallan. Todas las soluciones refuerzan que soy un problemón. Yo soy un problemón, tú no sabes las soluciones que llevo aplicadas. Pero cada solución confirma el punto de partida ilusorio, que soy alguien que se tiene que solucionar de alguna manera. Alguien en un proceso de expansión, evolución, despertar, sanación, bueno, lo que queramos, pero siempre después. Alfredo, hola, hola a Hola, todos. hola Carla, Hola, gracias por compartirte. a ti, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta que tiene que ver con las huidas o los escapes de, del sufrimiento que surge cuando estoy en el yo imaginario, ¿no? Todo lo que dices me hace muchísimo sentido y cada vez siento que me acerco más a lo que soy y puedo estar más en lo que soy. Y cuando estoy en lo que soy, no hay problema, no hay conflicto, no hay nada, solamente todo es lo que es y todo conflicto desaparece, ¿no? Pero de repente la inercia regresa y el conflicto, digamos, que aparece mucho a mí ahorita en mi presente, es el tema del cigarro, que se me antoja fumar un cigarro para sentirme como que es un impulso del cuerpo, se me antoja simplemente, ¿no? Y siento que en el pasado he estado escuchando verdades externas, supuestas verdades de deja de fumar, tú puedes, tú lo controlas, fuerza de voluntad, disciplina, el juicio de esto no es un ser espiritual, no fuma, todas estas ideas, ¿no? Sí. Y ahora he llegado, cada vez me acerco más a esta verdad de que yo no controlo ni siquiera eso y no importa, y no es lo importante, ¿no? Mientras yo esté enfocada en lo importante que es lo que soy y regresar a lo que soy, todas esas escapes o supuestos problemas van a caer por su propio peso y se van a equilibrar como se han equilibrado otras cosas. Y eso me da mucha paz, como que regreso a experimentar simplemente el fumar y a regresar a mí y ya no importa y sé que ya no importa, o sea, sé que no tengo que hacer nada al respecto, ¿no? Pero esta verdad de repente me hace dudar porque obviamente la verdad que escucho afuera pues es como
de repente me llegan estas ideas de, ¿cómo crees? ¿Te vas a volver una adicta o te vas a hacer mucho daño o eres una, estás escapando de realmente lo que tienes que hacer y ta? Pero mi verdad, si yo conecto con mi verdad, algo me dice que yo no tengo nada que hacer más que regresar a mí y todo lo demás va a ser lo que tenga que ser y se va a acomodar como se tenga que acomodar. Y me encantaría saber un poquito qué piensas de eso. Quizás quisiera a lo mejor cierta validación que sé que no me puedes dar tú, pero no sé cómo saber qué piensas. Bueno, primero no hay una verdad fuera y una verdad en ti. Cualquier verdad que esté fuera no es verdad. Y la división tampoco es cierta. La verdad es esto. Es esto. Exactamente como es. Entonces, tampoco es cierto que tengas que dejar de fumar. Tampoco es cierto que tengas que fumar. Porque además, no hay nadie que fume. Fumar sucede o no sucede. Como todo, como todo. Y la ilusión central es que hay un individuo que fuma y que obviamente lo hace mal. Que tendría que hacer otra cosa. Pero es imposible que el individuo inexistente haga otra cosa. Porque no hace ni esta, ¿cómo va a hacer otra? Pero claro, desde esta identidad ilusoria, como decíamos, ¿no? Todos son problemas. En este caso, el problema es fumar. O lo que va junto con eso, que es mi falta de fuerza de voluntad. O el hecho de que no debo ser muy espiritual porque fumo. No sé. Bueno, todas estas historias que van juntas, ¿no? Pero en realidad, fumar no es un problema, es la solución. Es una percibida solución a un cierto malestar, a una cierta ansiedad, necesidad, carencia. Entonces, desde el propio mecanismo de fumar, fumar es la solución. Y esto es importante reconocerlo. Fumar, como tantas otras cosas que suceden, son soluciones aparentes. Soluciones aparentes a un malestar. Porque claro, puedes fumar o puedes ir al gimnasio, es lo mismo. Es el intento de solucionar un malestar. Entonces no importa cuál sea la aparente solución que aparezca en tu experiencia. Es más importante examinar si es necesaria alguna solución para algo, si hay que solucionar algo, porque al final todo lo que hay que solucionar es una sensación. Entonces, cuanto más reconoces lo que eres, lo que la sensación es, lo que esto es, más dejan de ser necesarias las soluciones. Y a lo mejor, pues estas soluciones van desapareciendo por sí solas, sin más, porque deja de ser necesaria. Pero justo ahí hay algo muy sutil que también me pasa, que es como, eso lo comprendo, o sea, siento que lo comprendo muy bien. Sé que es una aparente solución, una especie como de huida a un malestar que está surgiendo, y lo sé, y sin embargo, el impulso es, a veces hay ese espacio para quedarme con la sensación y aceptarla tal como es, y se va la necesidad, y a veces no se va y lo hago. Y cuando lo hago, a lo mejor estoy haciéndolo y conecto con esa sensación de que todo está bien, ¿no? Pero justo está desapareciendo, siento esta parte sutil de, es que ahora tengo que quedarme con la sensación, es que ahora tengo que reconocer que es una huida y entonces tengo que aguantarme y tengo que quedarme con sintiendo la sensación y hacer. Eso es lo que como que me dice que Claro. es que no hay nada que hacer, ¿no? O sea, como no, solamente regresa a ti naturalmente
estés haciendo lo que estés haciendo, solo regresa a ti lo más que puedas y no tienes que hacer nada más, ¿no? Como ni siquiera aguantarte y sentir nada, o sea, es como No, solo, si sucede eso, también sucederá, como sí, algo que fue exacto, en el exacto, momento, pero no por la exacto, autoimposición de un individuo. exacto, sí, Porque claro, gracias. esta mecánica del individuo, como tú dices, se vuelve más sutil, ¿no? Ahora la Mm, misión del individuo es poder estar con la sensación, mm, estar con la sensación. Que esto sí es espiritual. Ahora voy bien, ahora voy bien. Bueno, puede surgir así, pero claro, no es algo que va a hacer un individuo. Es parte de la misma dinámica, tomando esta forma, que parece sutil, pero al final es lo mismo. Y que tampoco está mal. Puede ser de nuevo reconocido como esta dinámica impersonal e inocente, ¿no? Que nadie lleva a cabo. ¿No? No tiene nada que ver con la capacidad o incapacidad de nadie. mm, sí, gracias. Puedes leer a Nisargadatta, que no solamente fumaba, sino que tenía tiendas de tabaco, imagínate. ¿Cómo se llama? Sí, sí, me interesa. ¿Cómo se llama? Nisargadatta. 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 Respecto a esto que decía Carla, es irrelevante, ¿no? Si es fumar o lo que sea, porque siempre es lo mismo, es solucionar una sensación. Puede ser fumando, puede ser pensando, puede ser como sea, leyendo. Entonces, este estar con la sensación, más allá de que pueda ser en la misma dinámica de búsqueda, tampoco importa, porque el hecho de estar con la sensación, lo que va poniendo de relevancia, es que no pasa nada si no se soluciona. O sea, la urgencia se revela como falsa. Porque claro, la urgencia es que esto hay que solucionarlo ya como sea. O sea, esta sensación no puede estar aquí. Entonces aparece la solución pues, habitual. Este parar, lo que pone de relevancia es que eso también es falso, que la urgencia es falsa, que no pasa nada si no se soluciona. No cambia nada esencialmente. Y en ese sentido, no importa si después pues fumas o la conducta habitual reaparece y se completa. Porque lo anterior está poniendo de relevancia que todo el asunto es una ilusión. Aunque se siga completando, no pasa nada. Y cuando una de estas actividades cesa, siempre es una sorpresa realmente. Nunca es, por fin, gracias a mi enorme fuerza de voluntad, finalmente. Eh, no sé qué pasa, no sé qué ha pasado, pero esto ha cesado. Es más, muchas veces ni siquiera es registrado que haya cesado. El caso del tabaco es más evidente, pero cuando son las mismas mecánicas puramente psicológicas, digamos, incluso conductuales más sutiles, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que ya no existe eso. Y a lo mejor un día te das cuenta, pues, eso ya no lo hago, eso. Ya no sucede, ¿no? ¿Cómo lo he hecho para que no suceda? No, no has hecho nada. O aquello que me molestaba tanto, o aquello que siempre era una causa de discusión con la pareja o con quien fuera. Porque claro, si hay una transformación, siempre es una transformación que se da por sí sola.
Es completamente impersonal. No es gracias a los esfuerzos del individuo, sino que es a pesar de ellos. Me dio mucha risa porque era justo la experiencia que tuve, ¿no? Hace muchos años de dejar de fumar fue como, estaba fumando un cigarrillo y dije, no tengo ganas. Y nunca más fumé. Mm, Y ahora es como que digo, es que todo es así, mm, es que todo se da. Y uno tiene la experiencia de eso, simplemente. mm. Nada más que hay cosas como que parece, bueno, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es como que hay cosas entonces que pareciera o que son más importantes, tienen una importancia más grande y ahí me identifico y aparece todo lo otro, pero también aparece. Sí, Aparece esa búsqueda, aparece esa idea de que tengo que hacer algo, también aparece. claro. Todo se da solo, ¿no? Claro. Y es gracia, me dio gracia porque en un momento parecía como que eso tiene estabilidad y no, es como que aparece y desaparece también. Mm. ¿Eh? Claro, incluso la idea de, o la sensación de, no, no, esto lo hago yo, también aparece solo. Claro, Mm. es que todo aparece. Todo aparece, desaparece por sí mismo aquí, y el supuesto sujeto que hace que aparezca y desaparezca no existe. Es otra aparición y desaparición más. El sujeto real es es el sujeto donde todo aparece. Esa es Claro, la verdad, la verdad. claro. La, sí, Entonces, si fuéramos un poco más precisos con el lenguaje, oye, ¿has dejado de fumar? No, fumar me ha dejado. No sé qué ha pasado, pero me ha dejado. Ya no me quiere. claro. Es más, fue muy evidente ahora que se trajo eso porque yo no quería dejar de fumar. O sea, Sí, apareció el dejar de fumar porque no tenía ganas, pero decía, pero si yo no quería dejar, ¿cómo sucedió esto? Ahora, esto sucedió hace mucho, pero es como que ahora trajo como esta claridad es que todo es así. ¿cómo ha podido pasarme a mí si yo no quería dejar de fumar? Ex- Exacto. Ah, es gracioso. Sí, O sea, cuando ves que es así, y sin embargo hay cosas que les damos esa calidad de gravedad o todo, pero es que todo está apareciendo. claro, pero esas cosas es donde aparentemente reside más esta falsa identidad de mí. Es decir, esto no importa, pero esto sí. Esto sí porque es ahí donde me veo ser alguien separado, en este contexto, en esta experiencia. Sí. Entonces, si hay un proceso aparente es que esto que tú dices se hace evidente en todo, no en algunas cosas. Claro, es que es todo, es eso lo que se me hizo evidente recién, es que es todo, Claro, es que es todo, no hay nada que haga claro. Y además o deje de es hacer. muy obvio, ¿no? Además es muy obvio cuando lo es. Esa idea de hacer viene con la idea también de que hay alguien que hace, o sea, es como que Claro, son i- ideas, ¿qué hace y si para no todo se ve, mm, ¿ok? Sí, el, no hay un individuo mirando un paisaje. El individuo es parte del paisaje y tú ves el paisaje. Incluye al individuo y todo lo demás. E igual que el pájaro pasa, el individuo se mueve y el pensamiento pasa también. Pero claro, esto desde la ilusión,
el individuo busca su libertad. Pero claro, esto no le da libertad al individuo, sino que suprime toda libertad para el individuo. Nunca la tuvo. Fue toda una ilusión. Tú eres absoluta libertad. Tú eres la liberación misma aquí y ahora. O sea, parecía que la libertad era un punto en el futuro en el que el individuo se iba a liberar de algo, ¿no? Pero la libertad real es el liberarte de la ilusión de que eres el individuo, que el individuo puede ser libre o que tiene que ser libre. Por eso, por mucho que parece que hago más procesos y más trabajos y más cosas, nunca el individuo es libre. Nunca me siento libre cuando creo ser el individuo. Bueno, eso te está diciendo algo siempre. Bueno, es que el individuo no es libre y tú no eres el individuo. Tú ya eres libre ahora, eres libertad. Solo es el juego de pretender ser parte del paisaje. Como si pretendieras ser el sol, ¿no? La canción esa de libre como el sol, miente, ¿no? ¿Qué tiene de libre el sol? Cada día saliendo al mismo sitio, haciendo lo mismo, escondiendo el mismo sitio. El objeto nunca es libre. El objeto se mueve como lo que es y ya está, ¿no? Por eso la búsqueda de libertad en los objetos siempre fracasa. La búsqueda de libertad en los objetos simplemente vela la libertad que eres, que no puedes dejar de ser. Y no importa si los objetos son espirituales o no, la misma búsqueda, es el mismo fracaso. Porque además la distinción entre objetos espirituales y objetos no espirituales solo existe en un pensamiento. Desde el punto de vista de ti no hay ninguna distinción, todos los objetos son lo mismo. Ahora, ¿verdad? Sí. Decía que qué gusto escucharos, me hacía falta escuchar un poquito de esto que andáis diciendo. Bueno, quería compartir que, bueno, hace un tiempito tuve una especie de, bueno, un darse cuenta, ¿no? Un insight, como que pude captar, no sé cómo ponerle palabras, esto de que no existe el tiempo, ¿no? Que yo era intemporal. O sea, tuve una experiencia de ser intemporal, en el que todo lo que sucedía desde ahí temporalmente, pero que en realidad bueno, fue un poco de vértigo esa sensación. Pero desde entonces parece que todo se ha puesto patas abajo. O sea, mi cuerpo duele, cosas que creía súper superadas me vienen como fantasmas, me aparecen como fantasmas muy potentes. Parece que no tengo, bueno, como si hubiera habido un rearmamiento de mi ego, no sé cómo explicarlo. Sí, esto pasa a veces. Y bueno, me cuento cosas como que, entonces qué, ¿no? Entonces ya hace falta que me levante por la mañana o que, ¿no? ¿Qué sentido tiene, no? Bueno, no sé. No, Sí, estoy muy triste, me podría poner a llorar, no sé, estoy como con la sensación de que me he perdido, ¿no? Es como... sí.
Bueno, es que es una pérdida. Sí, sí, eso también me lo digo. O sea, me pongo a hablar con gente más o menos cercana que sé que, bueno, al menos no es chino lo que les cuento, y me doy cuenta que el discurso es perfectamente lúcido, pero luego emocionalmente no se aguanta, no, o sea, lo que yo siento no tiene nada que ver con el discurso lógico de lo que cuento, ¿no? Es como hay algo ahí. ¿No? ¿Por qué no? Porque yo lo entiendo, o sea, todo esto yo lo entiendo, yo pues, me digo, no, pues bueno, vuelvo a mí y que pase lo que tenga que pasar y ya está, pero mm, emocionalmente no se acompaña de paz y... Ah, ya. Pero este discurso es un discurso. Entonces dices, bueno, que pase lo que tenga que pasar y ya está. Pero lo que está pasando no está bien. Es decir, lo que estoy sintiendo ahora, o sea, ya está bien que pase lo que tenga que pasar, pero esto que está pasando no. No, que me duele el cuerpo, ¿no? Claro, por ejemplo, que sienta tristeza no está bien. Que No, me duele el cuerpo no está bien. Porque vuelve a ser la proyección, ¿no? A mí ya me va bien, ¿no? Que pase lo que tenga que pasar. Y lo que está pasando, no, esto no. Esto no puede ser. La, la emoción no se corresponde con lo comprendido, pero la narración no es lo comprendido, la narración es otra vez lo de antes, tratando de usar lo reconocido, que esto es lo que suele pasar. Esto que describes tú de este reconocimiento no es una ganancia para el buscador, pero lo parece. Parece que es algo que finalmente he visto o que he reconocido. Esa es la narración. Pero no es eso lo que pasa. Todo lo que pasa es que hay algo que cesa. Hay, si quieres, una parte del buscador que cesa. O el buscador cesa momentáneamente. Y en ese momento no hay una adquisición de algo. Todo lo que hay es la ausencia de algo. La ausencia de la ilusión de tiempo, en este concretamente. Pero ahí no hay una ganancia. Todo lo que hay es una ausencia. Pero claro, desde la narración, esto lo que es un darme cuenta. Yo me he dado cuenta de algo. Eso está muy bien. A ver si ahora que me he dado cuenta de esto, las cosas van más como yo quiero. Pero claro, la narración no es cierta. No tiene nada que ver con que vaya como yo quiero. Entonces, ¿qué ocurre? Que sientes lo que sientes, sientes tristeza a lo mejor, porque además, desde el punto de vista del buscador, esto es una pérdida, y así se siente muchas veces, una desorientación. Porque es lo que decíamos antes, ¿no? Los parámetros antiguos caen, pero claro, eran la referencia. ¿Qué referencia tengo ahora? Si esto cae. Tengo que, tengo que reconstituirlos de alguna manera. Ah, vale, sí, esto que he visto me va a servir para sentirme mejor. Pero no sirve, de nuevo. Sientes tristeza, sientes desorientación, sientes lo que sientes, y la narración se resiste a esto, ¿no? Pero sí, a mí ya me está bien que venga lo que tenga que venir, que yo ya lo he entendido, tal, pero claro, lo que tiene que venir es esto, es lo que estás sintiendo. Entonces, el punto es dejar la narración y volver a esto. Lo que estás sintiendo es esto. ¿Quién lo está sintiendo? ¿Para quién es un problema esto? ¿Significa algo realmente? Porque observa que de una manera automática lo que siento se carga de significados, pero en realidad no significa nada. Es simplemente la experiencia que es. Tristeza. Bueno, es lo que hay. Pero tú, ¿dónde estás? ¿Dónde aparece la tristeza? ¿Eres la tristeza? ¿Eres la narración respecto a la tristeza? ¿Eres el individuo que ha tenido una comprensión respecto al tiempo y ahora está confundido porque no entiende muy bien qué pasa? ¿Eres esto? ¿O esto es otra experiencia ahora?
Volver a ti es otra forma de decir, volver a la realidad de esto, de lo que este momento es y de cómo es. Que te escucho y con lo que contacto es, o sea, es como, bueno, no sé, yo lo entiendo así, como que esto me lleva a tener que soltar más cosas a las que andaba agarrada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es como, Sí, pero pues yo qué claro, sé. todo el tiempo no lo has soltado tú. ¿Quién ha soltado esto? No, no, no lo del tiempo, ¿eh? Yo qué sé, pues que me duele el cuerpo implica que hay cosas ¿No? que yo qué sé, que hacía, pues que ahora no puedo hacer. Hmm. O yo qué sé, o que mi familia me diga que hago que no estoy contenta, o no, y tener Tú deberías estar cuestionar. contenta, ¿eh? No puede ser esto. Tienes que, claro, todo Bueno, el rato no, lo que sí, debería sí, ser. No importa exacto, si te lo dice alguien o te lo dices tú, es lo mismo. sí, pero que todo me lleva, pues eso, a soltar, ¿no? Bueno, todo te lleva a lo que es cierto ahora, y lo que es cierto implica que lo que se tenga que soltar se suelta. No porque lo hagas tú, sino porque ya no se sostiene, ¿no? En contraste con lo que es cierto. Y por otra parte, mi yo separado, mi ego, está como loco o como loca intentando buscar soluciones, ¿no? Eh, Que lo veo y pienso, ¿pero dónde vas? ¿No? Pero, bueno, yo qué sé, pues Pero es que el ego no es más que eso, es una mecánica, es una dinámica de buscar problemas y soluciones. Las dos cosas. Pero primero hay que establecer que la tristeza es un problema y después, a partir de aquí, podemos empezar a buscar soluciones. Pero todo lo que es una narración que añade un significado a esto, pues que esto no tiene. De hecho, ni siquiera es tristeza, es una sensación. Y por otra parte, no pasa nada si en un momento dado buscas soluciones y aplicas soluciones. No importa. El anhelo de verdad volverá a tomar protagonismo si quieres y la disolución seguirá. Porque además, si en un momento buscas soluciones a la tristeza, esto también es la exploración, como decíamos, es la exploración de lo que no es, que se da porque es necesaria. No porque sea necesaria para alguien o para algo, simplemente porque se da. bueno, pero estar en lucha es cansado, ¿no? Claro, cansadísimo. Por eso, pero solo, o sea, para estar en lucha con la sensación de tristeza, La tristeza o el dolor del cuerpo, o lo que sea, ¿no? 24 cosas, tiene que sí. ser visto como un problema, porque si no, no hay Sí, sí. lucha. Ya, ya. Y claro, como el enemigo siempre es imaginario, la lucha nunca cesa, si no es porque es vista por lo que es. No sirve. Pues, Marcela, Hola Alfred, muchas gracias ¿qué por, por reafirmarnos lo que traemos dentro. Eh, bueno, lo que te quería compartir más que pregunta era esta parte que me queda claro de antes de un buscador hay un creador del problema, ¿no? Que es el mismo. Hmm. Y en mi experiencia, por decirlo así, Eh, he tenido mucho, o he pasado en momentos anteriores, ahorita todavía un poco,
esta sensación por el nombre, por ponerle como la ansiedad, ¿no? En sí, como esta parte de, fue mucho tiempo un poco combinada con depresión o ansiedad. Y obviamente la depresión o la tristeza, como otras sensaciones o experiencias, las he experimentado más sin esta parte como de problema. Entonces ya, digamos, como decías en otro video, como la reacción automática, la verdad que surge, todo viene sin un conflicto, ¿no? Es un poco más ligero, como estoy triste, pues me quedo en la cama, no voy a tal lado, hago esto, o sea, muy, no hay una parte que esté juzgando, diciendo solo es lo que es y punto. En la ansiedad creo que todavía hay esta parte de un poquito de como que pareciera que sí es, como que apareciera otra vez este individuo en la película como que, ay, todavía está esto, ¿no? Como que esto pudiera ser todavía un poquito peligroso. No, esto sí, esto sí. Y parte de lo que veía era como que, no sé, como quitar esta pretensión de que no esté, ¿no? Como, ni tampoco, o sea, quitar esta parte de que, de no, como si fuera todavía este mismo buscador queriendo ya aceptarla, ¿no? Como recuerda que esto no es peligroso, es como otra emoción más. Y no sé, ahora como que he sentido un poquito más esta parte de inclusive permitir el conflicto del mismo individuo Mm. y que eso no pasa nada, o sea, como puede estar ahí porque me veo desde esta otra parte, o sea, como si al individuo aún todavía hay ciertos restos de mostrarle incomodidad y desde ahí quiere hacer o reaccionar de cierta manera, pero, pero ya no estos intentos porque alimentan esta búsqueda de te tengo que estar bien con esto, lo tengo que ver como algo no peligroso, pero es el mismo buscador, porque como algo no peligroso para poder estar con esto, ¿no? Mm. Y siento que ahorita es como más la parte de abrazar lo que es, todavía hay incomodidad, todavía hay una parte que se resiste. Pero ¿por qué todavía? Bueno, siento porque por la parte de donde como que hay más identificación, como que si Sí, en ese sí. lado Pero, me saliera. pero todavía implica que Sí, sí llegará un está momento en bien. que ya no estará. Sí, sí, El sí, sí. todavía mismo es conflicto, Sí, exacto. porque si hay incomodidad, eso es lo que hay. Ujú, Ni todavía ni no todavía, es lo que es. Y claro, en realidad tiene que ver con la posibilidad de no estar en conflicto con el conflicto. exactamente. Totalmente. El Ujú, conflicto es otra experiencia aquí. Pero claro, hay como exacto. un doble tirabuzón, que es, este Ujú, conflicto no tiene que estar aquí. Entonces, conflicto con el conflicto, exacto. que parece tener buena intención, pero es lo mismo, ¿no? Sí, sí, Bueno, es la misma mecanicidad, en realidad. Y la sí. intención en el fondo es buena, porque claro, ¿cuál es la intención? Encontrar paz. Solo hay una intención. O sea, la intención nunca es sufrir más o estar peor. La intención siempre es poder estar en paz. Lo que pasa que desde el punto de vista de la falsa identidad, el único medio es el conflicto. Ujú, Para estar en paz, tengo que atravesar el conflicto. Esa es la ilusión. ujú, Y esto de que dices, claro, la ansiedad y la depresión suelen ir juntas porque son lo mismo en el fondo. O sea, la ansiedad es como una urgente necesidad de soluciones. Hay una sensación, esto se tiene que solucionar, pensamiento para ver si se soluciona, pero claro, el pensamiento también es más problema, la sensación empeora, tengo que solucionar y esto va escalando de alguna manera. Y la solución no llega. Entonces, cuando esto llega, colapsa de alguna manera, es, esto es un desastre, no hay nada que hacer, estoy perdido, esto, tristeza, hundimiento, depresión entonces. Pero claro, es como la consecuencia lógica, ¿no? Y por eso se van alternando. El agotamiento de la ansiedad, la depresión de no hay nada que hacer, estoy condenado aquí, no me voy a mover, pero después se vuelve a activar, no, esto hay que hacer algo, ansiedad otra vez. Y así se va alternando, ¿no? Es el movimiento natural, lógico además.
Ahora, en cualquier momento dado de este vaivén, todo lo que hay es esto, y todo lo que hay es una sensación, y tú que eres consciente de la sensación. ¿Qué ocurre cuando la sensación se despoja de toda la historia? Porque claro, ¿cuál es la historia no vista? No, es que esta sensación es parte de mi proceso de ansiedad o de mi proceso de depresión, que además, mira, muchas veces ya llevo mucho tiempo. Entonces, claro, la sensación está como cubierta de todo esto. Pero claro, no es nada de esto. ¿Qué es la sensación? Si de repente se despoja de toda la historia, de toda noción de pasado y futuro, de cualquier todavía. Mm, todo lo que es una sensación que no tiene solución. Pero no tiene solución porque no la necesita. Nunca ha sido una amenaza para ti. Entonces, este reconocimiento de la paz que eres, la paz que es el reconocimiento de una paz que es anterior al conflicto. Una paz sin opuestos. Pues claro, en el terreno de la narración de yo separado es, bueno, paz opuesta a conflicto. Esto opuesto a esto opuesto a esto. Cuando hablamos de ti y lo llamamos paz, es una forma de llamarlo, pero es, es, una, es un sostén sin opuestos. Todo es sostenido. Como la experiencia de conflicto también es sostenida. En la paz que eres es el suelo que sostiene la batalla, no es ninguno de los dos ejércitos. La ilusión es que la paz estará cuando gane el ejército y además el bueno, el que a mí me interesa. Pero la paz es lo que sostiene la batalla. Es sutil esto de la reaparición del tiempo. Y con el tiempo el proceso del individuo. ¿No? De esa forma donde, siento esto, bueno, vale, todavía lo siento, pero yo creo que en el futuro no lo sentiré, si me hago más consciente. Se rearma de nuevo toda la historia del individuo en un proceso, en el tiempo, midiendo su progreso. Entonces las sensaciones empiezan a servir para medir mi progreso. Claro, si la sensación es buena, ¿no? Voy progresando. Si de repente es mala, uy, estoy retrocediendo, esto no puede ser. No estoy avanzando, he suspendido. Esta la he suspendido. Tengo que repetir. Pero no hay ningún progreso. No significa eso la sensación. Muchas gracias, Alfred. La veo más Gracias. como una invitación, cada sensación a regresar a eso, ¿no? A lo que Es todo lo es que algo es. a solucionar. Exacto. Las sensaciones, el malestar, el sufrimiento incluso, nunca es una invitación a seguir buscando hacia adelante. Es siempre una invitación a volver aquí, a ti. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Entonces no hay nada que hacer. Bueno, esto. Claro, no hay nada que hacer en los términos del buscador.
en los términos de siempre, ¿no? De cómo, qué hago, qué proceso. O el hacer es atender de nuevo a esto. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué no es cierto? ¿Qué estoy dando por cierto? Ese es el hacer. Alfred, me viene ahora Sí. esta idea con lo que comparten de cómo eso era cuando éramos pequeños, ¿no? Era como tú eres y desde ahí haces. Y el hacer no era algo pensado, o sea, no era algo que sucedía desde lo que éramos. Sí. Y pareciera como que se volteó, pareciera que ahora es al revés, pareciera que ahora tengo que primero hacer y buscar qué tengo que hacer y qué tengo que lograr y qué tengo que conseguir para poder estar en paz siendo yo o para regresar a mí, ¿no? Claro. Cuando es al revés. Entonces, no hay nada que hacer. Claro, en ese sentido no, pero claro, es justamente esto, ¿no? Es hago para ser, en lugar de ser, y de ahí se despliega el hacer que se despliegue. Eso es básicamente, ¿no? La posición de la ignorancia es hago para ser, y desde la realidad es soy, y el hacer surge como una expresión de este ser, no como un medio para ser. Cuando es un medio para ser, nunca funciona, solo lleva a más frustración. No consigo ser. Es como si dijéramos, no consigo ser. Mira que hago cosas, pero no consigo ser. No, no lo puedes conseguir, ya eres. Solo puedes velarlo, ¿no? Velarlo con un hacer que promete ser. Pero claro, la promesa vela la realidad de ti. Y además es una promesa que nunca se cumple. No se puede cumplir. Y es que o estás en uno o estás en otro. O sea, si estás en la búsqueda del hacer, quiere decir que estás velado. O sea, no estás, estás en el hacer, no estás en el ser desplegando el hacer, estás en el hacer otra vez y el ser está velado. Sí. Es una de las dos. Lo que pasa que la que es cierta es que eres, incluso con velos. Por eso no hay ninguna pérdida. Porque lo que es cierto es lo que es cierto. Nunca deja de serlo. Por mucho que parezca que no. No, no importa, nunca deja de ser. Lo que es nunca deja de ser lo que es. Tú nunca dejas de ser lo que eres. Por mucho juego de pretensión que haya. El juego de pretensión no tiene ningún poder. Ni siquiera es el enemigo, claro, porque el juego aparece y se disuelve en ti. Y todo lo que hay es esto. Ser. Ser atemporal, desplegándose como esta experiencia de tiempo. Y esta es nuestra experiencia continuamente. O sea, a veces la sensación es que nos encontramos haciendo para ser y otras veces no. ¿Cuándo hay más sufrimiento en nuestra experiencia? Es que justo iba a decir algo o sea, entiendo que todo es perfecto siempre, aún con los velos, pero sí se ve una diferencia, como cuando estás cuando estás en el ser sin velos, nunca hay conflicto. O sea, ni siquiera, no hay conflicto, no hay, solo hay vivencia, solo hay experiencia. Y el conflicto llega hasta que empiezas a analizar esa experiencia o hasta que te sales de ese, o no te sales, se vela o lo que sea, pero pareciera que cuando realmente estás en el ser que despliega el hacer, no estás. O sea,
no hay conflicto, no está el que analiza al que es. Sí, porque en realidad no es más que una contracción. Aquí una contracción del ilusorio yo. Yo hago, yo Sí. analizo, yo estoy llegando. Pero claro, esta contracción sucede aquí, sucede en ti. Tú eres lo que no cambia. Lo que oscila, lo que aparece, desaparece es la contracción, nada más. Mm. Y por mucho que haya contracción, la contracción sigue siendo algo que será en ti y se disuelve en ti. Mm. Es algo en contra de ti. Y obviamente la experiencia es muy distinta. Pero el verdadero sujeto no es distinto. Mm. El sujeto no cambia. Sí, nunca se va, ese nunca se va. Claro, lo que se va es lo que puede ir y venir, Mm. que es todo. Todo lo que forma parte de los fenómenos, incluido el cuerpo. Todo va y viene menos tú. ¿No? Si te fijas en tu experiencia, Sí, y ese yo soy todo, ¿no? Ese yo es todo. todo Y eres tú. somos todos. Mm. Todo eres tú. Tu ser. Claro, no tu individuo. Ujú. Dicho de otra manera, todo es una expresión de la existencia. Tú eres la existencia misma. Tú eres la existencia misma independientemente de lo que surja y se disuelva en este existir. Porque todo lo que percibes existe y deja de existir. Aparece, desaparece. Pero lo que no desaparece es la existencia misma que sostiene esto. Tú.